No pierda la esperanza. Dicen por ahí un refrán popular que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, mi hermano Ascensión no la pierde. Algunos sabrán por qué lo digo. Amén. La esperanza es lo último que se pierde. Pero el mensaje se llama calma, no pierda la esperanza. Y mire lo que dice el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Le voy a dar una breve explicación del pasaje que estamos leyendo. El apóstol Pablo, a él le tocó pagar de lo mucho que él hizo contra la iglesia. Pablo, antes de ser Pablo, usted sabe que era Saulo, de un lugar que se llamaba Tarsis, pero se llama Saulo de Tarso. Entonces, él pedía cartas a los religiosos, a los gobernantes y a los que dominaban la iglesia en aquel entonces. Es bastante y quizás hasta mucho más cruel lo que se vivió ya en estos tiempos con la famosa, no santa, sino la diabólica Inquisición. Las famosas cruzadas donde descuartizaban a los cristianos. Bueno, Pablo pedía cartas a los gobernantes, a los religiosos, para poder matar o para poder torturar y castigar a los cristianos. Pero usted se puede la historia de él allá por el capítulo 9 de los Hechos, habla cuando él fue, hermano, dicen por allí que una luz, bueno, la palabra lo dice, que una luz del cielo lo cegó y lo botó del caballo. Allí no menciona la palabra caballo, se supone que iba en caballo porque era un soldado al servicio de los romanos. Entonces, se supone que iba en su caballo, que era el medio de transporte de aquel entonces. Y el Señor lo comisionó. Y después que se le cayeron las escamas de los ojos como escama, porque quedó ciego por 3 días, y cuando se le cayeron esas cosas como escamas de sus ojos, Dios lo comisionó y le dijo que tenía que ir a predicarle a los gentiles. Y comenzó a andar predicando, y cuando él comenzó a andar predicando, la gente le tenía miedo, le tenía desconfianza, pero a medida se le vio la firmeza, la gente fue creyendo en él. Pero los enemigos religiosos, qué terrible eso, ¿verdad? Porque los religiosos son terribles, hermano. Me contaron hace poco, bueno, no sé, será unos 2, 3 meses quizás. Aquí en la colonia anduvieron poniendo esos globos blancos y amarillos y cosas amarillo y blanco. Ahí los arbolitos que tenemos nosotros allí que sembramos en la acera los dejaron colochitos de vejigas, de esos colores. Pero lo que les quiero contar es que me contó un hermano que habían pasado allá, porque iban, no sé con quién iban a desfilar, no sé, iba un hombre, iba a pasar por ahí. Y estaban los hermanos de asambleas haciendo su culto. Y quizás a lo mejor estaban cantando fuerte, claro, como todos los domingos, ¿verdad? Estaban con su... Y dicen que pasó uno de los líderes de ahí, ¿verdad? Y de la religión y le dijo, mire, ¿cree que le puede bajar volumen a su música? Porque aquí va a pasar el fulano de tal. Vaya. Pero el hermano, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, mire, y ustedes me piden permiso a mí para reventar cohetes a las 3 de la mañana. Así es que no, le dijo, no le vamos a bajar volumen, ¿verdad? Y no le bajaron volumen. Mire, lo dejó, como dice el pastor Tito Campos, lo dejó quedito, dice el hermano Tito. Lo dejó quietecito. Terrible, hermano, las religiones. Entonces, los enemigos religiosos, los contrincantes religiosos, hermano, acusaban a Pablo y querían matarlo. No era nada más que querían que se fuera, que ya no predicara, querían matarlo.
Entonces, y lo encarcelaban, y en todo eso tuvo que andar apelando ante el César. Y bueno, en uno de estos viajes fue que lo mandaron a Roma. Y cuando iban, hermanos, en el mar, iban en su barco, no en el barco, sino en el barco del gobierno de ese entonces, de los religiosos, llevaban varios reos, presos, y Pablo era uno de ellos. Y de repente se comenzó a presentar una tempestad muy grande. Y les dijo, miren muchachos, les dijo Pablo, yo les digo una cosa, lo que estoy viendo me habla de que vamos a salir perjudicados. Y es posible que hasta nuestras vidas. Pero dice de que el que iba a cargo de los presos no le hizo caso, sino que le hizo más caso al capitán del barco. O sea, como quien dice, ¿y este que sabe? ¿Va? Aquel que va manejando allí, el que lleva el timón en sus manos, ese es el que sabe. Y no le hizo caso. Pues más adelante se les presentó la tempestad llamada Euroclidón. Una tempestad no pequeña, era algo terrible, hermanos. A tal grado, se puede imaginar usted, que pasaron 14 días que no cesaba la tempestad, que no salía la luz del sol. Ahí usted leyó que no se veía ni sol ni estrella. Si yo hubiera ido en ese barco, yo creo que en el segundo día ya hubiera estado bien templado. Era algo terrible, hermano. Era tanta la desesperación de saber que ese barco y que sus vidas estaban, hermanos, que ellos habían perdido la esperanza de salvarse. Por eso dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo les doy la razón. Yo les doy la razón, hermanos, pero ese es el llamado en esta noche. ¿Cómo se llama el mensaje de esta hora? Calma, cálmese, calmémonos. No perdamos la esperanza. Y para eso quiero llevarlo a 4 ejemplos bíblicos. Cuando parecía que todo estaba perdido, le quiero presentar a Daniel capítulo 3, versículo 23. Había 3 jóvenes hebreos, 3 jóvenes israelitas que habían sido llevados presos junto con Daniel. Y a estos les habían cambiado el nombre, Sadrac, Mesac y Abednego. Mire lo que dice el versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Porque Nabucodonosor había mandado un edicto que todo aquel que no se postrara y adorara la estatua de oro que él había levantado, que el que no se, y que clamaran a otro Dios, que fuera echado en el horno de fuego ardiendo. Y todavía llegó el rey a preguntarles. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Oh rey, le dijo, no es necesario que nos preguntes de este asunto. Mire qué convicción. Esa convicción idéntica a todos los hermanos del Taber Sitio del Niño que están presentes esta noche. Mire, hermano, le dijo, no es necesario que te respondamos porque el Dios a quien continuamente nosotros le servimos, Él nos librará del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero allí viene otra condicional. Pero si no nos salva, pero ni aún así, nos vamos a postrar delante de esa estatua. Aunque no nos salve, no nos vamos a postrar, mi hermano. Eso se llama convicción. Que no se echaron atrás por nada, ni aún a pesar, ni por perder sus propias vidas. Hermano, el edicto fue firmado y ellos, bueno, han de haber pensado, bueno, ni modo, ya se acabó todo, aquí terminamos. Parecía que todo estaba perdido, pero nos vamos a Daniel 3:28. Y mire, en Daniel 3:28,
Usted se puede la historia de que los echaron a ellos. No, hombre, hermano, cuando a los 3 jóvenes cristianos las llamas no les hicieron nada, ni olor a humo echaban. Pero aquellos matones a quienes empujaron hacia el horno, dice la Biblia que una lengua de fuego, hermanos, los lamió, los hizo trizas, hermanos, los achicharró, los frió todo. Y mire, tenemos ahí en Daniel 6:22. No, perdón, Daniel 3:28. Daniel 3:28 dice: entonces Nabucodonosor, porque este no quería, hermanos, echar a los jóvenes. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. El mismo Nabucodonosor dice: el Dios de ellos mandó a su ángel. Hermanos, no pierda la esperanza. En el problema, en el proceso que usted esté siguiendo, oiga bien, si nosotros nos agarramos de la mano del Señor, Él enviará a su ángel. Él enviará a su ángel a que le ayude. ¿Sabe por qué digo esto? Si nosotros permanecemos en Él. Porque dice el Salmos 37:4. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién, hermanos? De los que le temen y los defiende. La palabra temer a Dios, hermano, es respetarlo. La palabra temor a Dios es honrarlo. ¿Y qué hicieron estos muchachos? Honrar a Dios. Lo honraron, hermanos, aún a costa de sus propias vidas, y Dios mandó a su ángel. Entonces, ese problema que usted pueda estar pasando, esa dificultad, esa tribulación momentánea, como lo dice la Biblia, por más grande que sea el problema que estemos pasando, hermanos, eso comparado a la eternidad no es pero ni un puntito. Pero eso que usted pueda estar atravesando en esta noche, déjeme decirle, si usted se agarra firmemente de la mano del Señor, Él lo sacará de ahí. Él lo sacará de ese horno de fuego y lo va a sacar con bien. Vamos al segundo. Para Daniel parecía que todo, que ya no había esperanza, que todo estaba perdido también. Porque había un edicto también, y siempre sabe usted quiénes eran los que pedían esas leyes: los religiosos. Los religiosos envidiosos que veían que estaban prosperando los cristianos. Y le dijeron: rey, queremos que firmes un edicto que cualquiera que sea sorprendido orándole a otro Dios que no seas tú, o a nuestro Dios, o sea, un Dios chiquito, un Dios falso, si hay otro que sea hallado orando, sea echado en el foso de los leones. Y lo presionaron tanto hasta que lo hicieron firmar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, imitó a los hermanos del tabernáculo del niño. ¿Cómo lo imitó? ¿Cómo les imitó a ustedes? Dice de que 3 veces al día abría las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día doblaba sus rodillas y oraba con el Dios del cielo, y ponía delante de él su caso. Pero eso, hermanos, no lo libró de que fuera echado en el foso de los leones. Le dijo un día el Señor Jesucristo, le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y habrá dicho Pedro: pero como estoy con el rey, estoy con mi Dios, estoy con mi Señor, no me va a pasar nada. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Pero no temas, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, la zarandeada siempre la tuvo. Momentos de terror, momentos de miedo, momentos de angustia, momentos de duda, usted y yo los vamos a tener, hermano.
como carne que somos. Va a llegar un momentito que vamos a dudar. Va a llegar el momento en que vamos a decir, ¿y realmente el Señor estará conmigo? ¿Y realmente Dios me está conmigo o me ha abandonado? Vamos a sentir momentos de flaqueza, hermano, pero mucho cuidado. Dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿Antes de qué? Antes del problema. Porque nosotros tenemos que aprender, porque nosotros oramos solo cuando ya estamos en el problema. No estoy diciendo que esté mal orar cuando ya estamos en el problema, pero ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué no mejor oramos antes de que entremos en problemas? Señor, protégeme. Señor, ayúdame. No quiero, por favor, Señor, no quiero pasar por esto. Sálvame, Señor, sácame. Pero hasta que ya el ladrón no tiene el cuchillo aquí, Señor, por favor, sálvame de este ladrón. No, mejor oremos antes. Entonces, como solía hacerlo antes. O sea, hermano, dijo, bueno, de todas maneras ya todo está perdido, ya no hay nada que hacer. Pero mire Daniel 6:22. Daniel 6:22. Mi Dios, otra vez. ¿A quién envió? Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Lo tiraron al foso de los leones, hermano, y cuando llega el rey y abre la puertecita para ver, no, eso fue con los muchachos del horno de fuego. Fueron 3 los que fueron metidos, ¿verdad? Tirados al horno de fuego. Pero cuando llegó y vio, dijo que vio, ya no habían 3, habían como 4. Habían 4, dice. Y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. No, mis amados hermanos, no era semejante al Hijo de los dioses. Era nuestro Señor Jesucristo que había enviado a su ángel, ¿verdad? Y había librado de las llamas de fuego. Y en este caso, a Daniel personalmente, Dios mandó que a los leones le cerraran la boca, o como decimos nosotros, la trompa o el hocico. Para los animales es correcto decir así, ¿verdad? Entonces, el ángel de Jehová cerró la boca de los leones y no le hicieron ningún daño. Pero también tiraron a aquellos malvados que se habían prestado no habían terminado de caer cuando los huesitos tronaban, como cuando usted está comiendo churro, como truena y eso dentro de su boca. Así esa gente cuando cayó en la boca de los leones, hermanos, sus huesos tronaban. Pero a Daniel, yo creo que los leones, hasta de almohada quizás, agarró Daniel algunos de los leones, a gran peluzona que tiene, esa gran melena que tiene. No es la señora que se ha levantado. Entonces, seguimos. Hermano, para Daniel parecía que ya no había esperanza. Ahora, un tercero, María y José, creyeron que todo estaba perdido por la matanza de los niños. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, 13. Después de que partieron ellos, he aquí, mire hermano, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Yo me imagino, hermanos, que yo pregunto, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano los padres de los que tienen hijos propios y tienen regados por otros lados. ¿Cuántas madres han venido? Hay muchas madres. ¿Se imagina usted la angustia que hoy dijeran, vamos a pasar matando a todos los niños primogénitos o a los niños de tal edad? Y usted tiene niños de eso. ¿Cree usted que no se afligiría, hermano? Claro que nos. Imagínese usted a José, a María y a José angustiados al saber que el niño Jesús lo iban a matar, lo iban a decapitar. Una angustia terrible. Creyeron que todo estaba perdido, pero Dios mandó a su ángel. Y ese ángel,
hermano, cuando ya no había esperanza, les dijo, vete, huye a Egipto. Y libró al niño Jesús en este caso. Así que, hermano, Dios tiene el control y Él nos va a ayudar en lo que estemos pasando. Y lo último de la Biblia, la viuda de Naín creyó que todo estaba perdido. Dice en Lucas 7:12 que llevaban un féretro a enterrar a un muerto. Claro, no iba a ser a un vivo. Llevaban un féretro, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Se había muerto el hijo, no tenía esposo, y en este caso el hijo varón, porque en el contexto bíblico, hermano, el varón era más exaltado porque era el que trabajaba para llevar el alimento a la casa. Y esta mujer no tenía ni esposo ya, se había muerto y se moría su hijo, estaba en una situación extremadamente terrible. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, entonces llega nuestro Señor y le dice, joven, a ti te digo, levántate. A ti te digo, porque el Señor es específico, porque si solamente dice, levántate, revive, se levanta todo el cementerio. Sí, pero el Señor le dijo, a ti te digo, joven, levántate. Y hermano, y resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando parecía que no había esperanza, que todo estaba perdido. Hermano, en la situación que usted está pasando ahora, no pierda la esperanza. Cálmese. Mire, no se ajolote. Y no me refiero al jolote navideño, sino que lo que estoy tratando de decir es no se apresure, porque a veces nosotros, por querer solventar una situación, agarramos grandes carreras. Imagínense, nos avisan que se ha accidentado un familiar. Venimos nosotros, agarramos un vehículo y salimos a toda velocidad, a estrellarnos vamos también. No, cálmese. De todas maneras, si la persona murió, por más que corramos, no la vamos a revivir. ¿Sí? Entonces, agarremos las cosas en calma. En esta situación que usted esté pasando, hermano, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza de que Dios pueda sanarle de esa enfermedad que usted está pasando. No pierda la esperanza. Dios es el médico de médicos. Él es, hermano, es el que tiene el control sobre toda enfermedad. Él tiene el control sobre todo el universo y tiene el control en su vida. Y Él, hermano, puede sanarle de esa enfermedad. Por lo tanto, no pierda la esperanza. Dice, no sé si la Biblia lo dice, corríjanme, pero que mientras hay vida, sí, ¿verdad? Que lo dice la Biblia. ¿Sí? Mientras hay vida, hay esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, no pierda la esperanza que Dios le va a sanar de esa enfermedad. No pierda la esperanza que Dios puede sacarle de ese problema matrimonial. No pierda la esperanza. Dios tiene el control. Y Dios nunca ha fallado, ni fallará en esta cosa. Pero no pierda la esperanza. Ahora, no olvide, yo dije al principio que para que el milagro suceda tenemos que caminar recto, derecho, en los caminos del Señor. Pero si yo en eso me desvío, hermano, ahí ya el Señor no responde. No pierda la esperanza en encontrar un buen trabajo. No pierda la esperanza. Hay algunos que oran, pero para que no le salga el Señor, por favor, te pido que cuando llegue a la fábrica me digan que no. ¿Va? Orando para que no les den el trabajo. Terrible, ¿verdad? Yo hablo con muchos colegas, muchos compañeros de trabajo y llegamos al acuerdo que lo que vino a arruinar todo, porque hoy, aquí está el hermano Edgardo, ya no hay cortadores de café, ¿vea? ¿Rosadores de caña? Tampoco. ¿Usted quiere contratar una muchacha para servicios domésticos? No hay. Nadie quiere trabajar y ¿sabe quién nos hizo todo el daño? Las famosas remesas. Hoy todo el mundo está esperando la remesa. Y ese esperando la remesa, allá está yendo el food court, en Metrocentro. Allá están dándole virote a los billetillos en vez de invertirlos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que todos ustedes son trabajadores y nadie recibe remesas. Entonces no pierda la esperanza de conseguir un buen trabajo y no pierda la esperanza, hermanos,
de vencer esa depresión, ese problema emocional que usted siente que se ahoga, que no le encuentra salida al problema. Tranquilo, Dios tiene el control. Y esa es mi palabra. Con esto cierro, hermano, con esto quiero cerrar. Dios tiene la última palabra. Por lo tanto, no pierda la esperanza, hermano. Sigamos esperanzados en que el Señor nos dará la solución. Dios nos dará la respuesta. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar en esta preciosa noche. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Señor, yo espero, Señor bendito, en esta noche, que de todas las palabras que yo he hablado, a través de tu palabra, que una haya quedado grabada en el corazón, en la vida de cada una de mis hermanas y hermanos. Que haya quedado grabada, Padre bendito, y que la pongamos en práctica. A lo mejor quizás el 95% de lo que yo dije, quizás a usted no le interesó o no le impactó. Pero ha de haber habido una palabra en la que Dios tocó su corazón. Y por esa palabra Dios le va a pedir cuentas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia. No importa lo que estén pasando. Hoy tu Espíritu nos ha dicho, no pierdas la esperanza. Todavía hay esperanza. Todavía el Señor puede enviar a su ángel a que le libre, a que le ayude en esa dificultad. Y en esta actitud de oración yo quiero preguntar si habrá alguien que nunca ha recibido a Jesucristo y quisiera hacerlo en esta hora. Alguien que nunca ha recibido a Cristo. Yo no le estoy hablando que se cambie de iglesia, que se cambie de religión, no. Porque las religiones y las iglesias, los pastores, los sacerdotes, nadie le puede salvar. Solo Jesucristo salva. A Él, recíbalo. Reciba a Cristo, levante su mano, póngase de pie valientemente. Hay un consejero, una consejera que le va a explicar el plan de la salvación. Póngase de pie, ahí donde está. Hoy es el momento aceptable. Si no lo hay, Padre bendito, te damos gracias en esta noche. Pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que nos puedas despedir en tu paz, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes en el hueco de tu mano. Que vayamos a descansar porque mañana la mayoría tenemos que trabajar. Bendice tu iglesia, bendice a tus hijos en esta preciosa hora. Porque todo, Señor, lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios me los bendiga.